hoy entonces vamos a continuar o vamos a cerrar el Sermón del Monte y vamos a hacer la segunda parte de lo que vimos la semana pasada. Dios ya decidió, esta es parte 2, entonces usted tiene sus notas de la semana pasada, nada más continúa ahí, le pone parte 2. Y estuvimos hablando desde el domingo anterior, mi esposo, de que Jesús, Dios ya decidió. Dios un día dijo, bueno, este va a ser el plan de salvación y yo voy a darles a ellos el plan de salvación. Entonces Dios decidió darnos una opción de salvación. Dios decidió darnos un camino. Dios decidió darnos el evangelio, las buenas noticias. Dios decidió enviar a su Hijo para nosotros. Dios ya decidió. Ahora nos toca a nosotros decidir. Diga conmigo, es mi decisión. Es su decisión. Incluso por más que yo deseara que mis hijos siguieran al Señor, es decisión de ellos. Yo los educo y yo los crío en la iglesia y yo los traigo y les enseño al Señor y les muestro a Cristo y les digo que es la mejor opción del mundo. Pero ellos deciden. Y hay hijos que en algún momento van a decidir otra cosa. Y yo no es que hice un mal trabajo, no, es que es una decisión personal. Yo tengo un tío, ¿verdad? Que siempre cuando me llama, él me vacila, él me dice, yo no tengo segundo nombre, pero él me dice Patricia, ¿verdad? A él se le ocurrió que yo me llamaba Patricia. Y entonces él me dice, oh, ¿cómo está Patricia? Y yo, bien, tío. Y me dice, ya sabe que usted es mi boleto al cielo. Y yo le digo, no, tío, no se equivoque, póngase con Dios. Me dice, no, cuando usted vaya para el cielo, yo me le guindo de las patas, me dice. Él cree eso, pero no, es mi decisión. Usted decide. Y lo que me parece muy interesante del pasaje que vamos a estar viendo, porque hoy vamos a concluir esa parte, Dios nos ha puesto a escoger entre varias cosas, entre dos puertas, dos caminos, dos destinos, dos grupos, dos maestros, dos creyentes. Todo eso lo vimos el domingo pasado, son decisiones que tenemos que tomar. ¿Cuál de esos dos queremos ser nosotros? Hoy el pasaje que nos corresponde, la porción bíblica de hoy, vamos a tener que escoger entre dos tipos de oyentes. ¿Qué tipo de oyente vamos a ser? ¿El que es obediente o el que es desobediente? Pero me llama mucho la atención que esta enseñanza Jesús nos la da a nosotros, a la iglesia. Esto no es una enseñanza para distinguir entre el que es creyente y no es creyente, entre el que está en el mundo y el que está en la iglesia, entre el que se llama cristiano y el que no se llama cristiano. Ese no es una enseñanza para esto. Esto es una enseñanza para los creyentes. O sea, los que venimos a la iglesia, los que nos congregamos, los que un día dijimos, yo me profeso cristiana, yo soy seguidora de Cristo. Entonces la enseñanza es para nosotros. Dentro de nosotros mismos hay dos tipos de personas. Usted puede ser un oyente obediente o puede ser un oyente desobediente. Y esa es la enseñanza que el Señor nos tiene para hoy. Entonces vamos a ir al pasaje, vamos a estar en Mateo capítulo 7, los últimos versos 24 al 29. Y también esto para los que anotan y les gusta tener, también está en Lucas capítulo 6 del verso 46 en adelante. Ahí está la otra parte. Dice el pasaje: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley. Entonces aquí tenemos dos tipos
de personas. Y entre estos dos tipos de personas hay muchas similitudes y hay algunas diferencias. Entonces, lo primero que vamos a ver son las similitudes en estos tipos de personas. El primero es que ambos constructores oyeron el evangelio. Como les decía ahora, esta enseñanza es para nosotros, los que han escuchado el evangelio. Aquí los dos constructores habían escuchado el evangelio. Cuando hablo del evangelio estoy hablando de las buenas noticias, las buenas nuevas. Jesús como Señor, Jesús como Salvador. Entonces, los dos habían escuchado. Vea que en versículo 24, versículo 26 dice: cualquiera pues que oye estas palabras. Entonces los dos habían escuchado. Escucharon el sermón del monte, lo que hemos venido estudiando durante todos estos domingos atrás. Y si usted ha buscado en las plataformas y ha estado escuchando los mensajes que salen los miércoles, también ahí han enseñanzas que vienen a sumar, que no podemos dar aquí un domingo. Pero el sermón del monte es hermoso, es grande, es muchos consejos, mucho estilo de vida que nos está enseñando Jesús. Entonces esos son los que escuchan ese mensaje. Entonces los dos constructores oyeron el mensaje. Ahora ambos, los dos personajes, proceden a edificar su casa después de que oyen el evangelio. Entonces tenemos el hombre prudente que edifica su casa. Recuerden que cuando hablamos de edificar su casa estamos hablando de edificar su vida, ¿verdad? De cómo vamos a vivir nuestra vida, cómo estamos construyendo nuestra vida, cómo nos levantamos cada día y caminamos nuestra vida, qué decisiones estamos tomando. Eso es edificar nuestra casa. Entonces tenemos el hombre prudente que edifica su casa, tenemos el hombre insensato que edifica su casa. Pero los dos están edificando después de escuchar el mensaje, el evangelio. Ahora, yo estoy convencida y creo que uno no edifica para destruir. O sea, usted no construye una casa y dice: no, sí, yo quiero que se la lleve el río. No construimos una casa así. O usted no construye una casa y dice: no importa, sí, así chueca, no importa, en el primer temblor que se caiga. Qué terrible, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros, más aquí en Costa Rica, construimos casas contra sismos, contra inundaciones, contra lluvias, porque eso es lo que abunda en nuestro país. Entonces nuestras casas están fuertes y queremos que tengan el mejor material y queremos que estén fortalecidas y que tengan las paredes de cemento para que resista. Entonces no es que uno dijo: sí, yo voy a construir para que sea destruida, y el otro dijo: no, yo voy a construir para que. No, los dos construyeron su casa creyendo que estaban haciendo las cosas bien, creyendo que estaban teniendo una confianza de que su casa iba a ser sostenida. Ahora, uno construye con su confianza en sí mismo y el otro construye con una confianza en Cristo, y ahorita vamos a ver esa diferencia. Lo tercero, ambos constructores edifican su casa en la misma ubicación. No nos dice, ¿verdad?, que uno la construyó en un continente y el otro en otro. No, hay una diferencia de terreno, pero la ubicación era la misma. El mismo país, el mismo barrio. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Porque, repito, una y otra vez, esta enseñanza es para nosotros, los que venimos a la iglesia, los que nos congregamos, los que escuchamos cada semana un mensaje, una porción de la palabra, una enseñanza, que venimos los miércoles a Raíces, que nos metimos en un grupo Conexión y estamos semana a semana recibiendo la enseñanza del Señor. Entonces, ambos estaban en la misma ubicación. No tenía una ventaja sobre otro. Recibían el mismo estudio bíblico, estaban estudiando evangelios sinópticos, todo el consejo de Mateo, Marcos y Lucas. La cuarta similitud es que el versículo, los capítulos, la deducción es que ellos construyeron el mismo tipo de casa. No hay una casa diferente. No es que una persona tenía una ventaja sobre otra persona, como a veces creemos, ¿verdad? A veces decimos: uy, no, yo voy a ir para que fulano me dé una palabrita de bendición porque él sí está cerca del Señor. No, es que yo no quiero que ella ore por mí, yo voy a ir donde él, porque él cuando ora. No, y creemos como que algunos tienen ventaja en el reino de Dios. Y permítame decirle hoy una verdad: el velo fue rasgado para usted y para mí y para todos por igual.
Entonces el mismo acceso a la presencia del Señor la tiene usted, la tengo yo y la tenemos cualquiera de los que estamos aquí. Entonces no es que hay ventaja en estos dos tipos de personas. No es que uno tenía una ventaja y el otro no. No es que uno tenía una casa muy grande y el otro no. No es que uno tenía mejores materiales como la casa de los chanchitos, ¿verdad? Uno de paja, uno de madera o el otro de... No, tenían lo mismo. Tenían el mismo tipo de casa. Pero ahora vamos a ver algunas diferencias. Dice la palabra que el hombre prudente edificó su casa ¿sobre qué? La roca, mientras que el insensato edifica su casa sobre la arena. Entonces, cuando vamos a hablar de eso, estamos hablando de que uno construye usando sus especificaciones divinas y otro va a usar sus especificaciones humanas. Ahorita vamos a desarrollar un poquito más esto. Uno de ellos va a demostrar obediencia, el otro va a demostrar desobediencia. Uno de ellos escoge la roca como fundamento y el otro escoge la arena como fundamento. Esas son las diferencias. Entonces ya tenemos las similitudes, ya tenemos las diferencias. Entonces vamos a ir desarrollando tres cosas que nosotros tenemos que escoger, aparte de lo que ya vimos: las puertas, el camino, el mensaje. Eso le vamos a agregar tres más que nosotros tenemos que escoger. Diga, yo escojo. Más duro, yo escojo. Eso para que nos quede grabado en la mente, que usted es el que escoge. Cada uno de nosotros escogemos. Entonces vamos a decidir entre dos cimientos o dos tipos de terrenos o dos tipos de fundamento o de bases. Uno es la roca y otro es la arena. Cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 6, les dije que era el mismo pasaje, en el verso 46, verso 48, perdón, dice: es como una persona que para construir su casa cava hondo. Entonces, lo primero que tenemos que saber o escoger entre si nosotros vamos a construir en la roca o vamos a construir en la arena. Cuando hablamos de esta roca, esta palabra que se utiliza aquí en la Biblia es Petra. Esa es la palabra que se utiliza. Eso no quiere decir que es una piedra sola o una piedra suelta o una piedra de río o una piedrita. No, cuando hablamos de Petra, de esta roca, esto quiere decir que es un terreno que es un macizo rocoso. Es un terreno que es piedra todo. Es un terreno duro, fortalecido. Algo que me llama mucho la atención. Tuve la oportunidad de una vez viajar a un país y las montañas me llamaban mucho la atención, porque nosotros vemos nuestras montañas llenas de vegetación y llenas de árboles y llenas de tierra, y por eso se caen a cada rato, ¿verdad? Y se derrumban porque así están, es pura tierra. Pero en este país las montañas eran una roca completa. Roca, usted veía solo piedra, 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 y no tenían ni arbolitos ni nada, era pura piedra. Y claro, uno no está acostumbrado a eso, uno le llama la atención. Pero eso es lo que se refiere cuando hablamos de esa roca, de esa piedra. Y Lucas nos dice que este hombre o este representante, este personaje, esta persona cava. Él escarba, él busca hasta encontrar la roca. Y ahí edifica su casa. Su casa obviamente está sobre algo sólido, algo inamovible, algo duro, ¿verdad? Algo rocoso, ¿verdad? Un macizo rocoso. La otro personaje construye ¿sobre qué? Sobre la arena. ¿Y cómo es la arena cuando llega el agua? Terrible. Yo no sé si usted ha estado en la playa, yo le tengo mucho miedo al mar, pero a veces me meto por mis hijos porque ellos sí aman el mar. Y cuando uno está así en la orillita, ¿verdad? Cuando el agua le llega apenas así como a los pies, ¿verdad? Y el agua va y viene y va y viene. ¿Qué siente usted en sus pies? Se hunde. Y a veces se le hunde a uno más que otro, ¿verdad? Entonces usted saca el pie y lo pone en otra posición y al rato otra vez se vuelve a hundir y saca el pie y vuelve a otra, y va quedando un hueco. Porque así es la arena. La arena no sirve para que usted construya encima. La arena no es un buen fundamento. La arena no es un buen terreno para que usted construya encima de ella. Porque en el momento que llegue el agua, la va a lavar, la va a hacer movediza.
se va a limpiar y entonces toda la construcción va a caer. Es un suelo inestable, es un suelo móvil. Esa es la arena. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos que Jesús está hablando una y otra vez acerca de estos tipos de terreno, nos lleva a los escribas y fariseos, que incluso el pasaje cierra como la gente se asombra de ver que Jesús habla con tanta autoridad diferente a los religiosos. Los escribas y los fariseos eran los religiosos de la época. Eran aquellos que cumplían la ley, que andaban no solo cumpliendo la ley, sino eran aquellos que vigilaban. Yo les digo los policías en las iglesias, ¿verdad? Que vigilaban a los otros que cumplieran la ley. Vimos, ¿verdad?, cómo Jesús les hablaba y les decía, es que saquen primero el tronco que está en sus ojos antes de ver la paja de los demás, porque ellos andaban viendo en qué se equivocaba la gente. Entonces ellos eran en apariencia de santidad. Ellos eran rectos, correctos, les gustaba que la gente los viera, les gustaba hacer sacrificios, les gustaba hacer ayuno. ¿Para qué? Para que la gente los viera, que ellos eran buenos con el Señor y les aplaudieran y les decían, qué carga, cómo ayunan ustedes y cómo oran y cómo ofrendan y cómo dan los diezmos. Esos eran los escribas y los fariseos. Ellos cumplían la ley de Dios. La ley que Dios le dio a Moisés, esa es la que se fue traspasando de generación en generación. Pero los escribas y los fariseos dijeron, es que eso está muy difícil de interpretar. Entonces, como está muy difícil, vamos a agregarle algunas leyes nuevas para explicar las que Dios ya dio, porque en todo necesitamos una explicación. Entonces agregaron leyes, es lo que se conoce como las leyes, la tradición oral. En la Biblia lo vamos a ver como las tradiciones orales, como eran las leyes agregadas por el ser humano. Entonces, por ejemplo, Dios le dice a Moisés, quiero que guarden un día de descanso. Va a haber un día para que me lo dediquen a mí, es un día de descanso. Y vienen los escribas y fariseos y dicen, bueno, esa palabra descanso es difícil de interpretar. Entonces vamos a agregar unas cuantas leyes más para explicar lo que es descanso. Entonces descanso va a ser que usted no puede caminar más de 1 milla. Descanso va a ser que usted no puede cocinar, porque si cocina está haciendo un trabajo. Descanso va a ser que usted no puede remendar, o sea, si se le rompió un pedazo de vestido, ¿verdad? No lo puede remendar. Descanso va a ser que usted no puede amarrar más de 2 nudos. Entonces se puede amarrar un zapato, pero el otro no. ¿Ok? Descanso va a ser, y empezaron a agregarle una cantidad de leyes humanas a una ley que dio Dios. Pero ese no es el problema, porque nosotros tenemos leyes, en nuestro país hay leyes que cumplir, ¿verdad? Y usted las cumple aunque no están en la Biblia, son leyes civiles, hay que cumplirlas. En las iglesias hay leyes, hay requisitos, hay cosas que tenemos que hacer, porque eso es lo que se estableció en la iglesia, y, ¿verdad? Y hay que hacerlo, y no está mal, las reglas no están mal, las leyes no están mal. Lo que estaba mal con los fariseos y los publicanos, los fariseos y los escribas, es que ponían por encima las leyes humanas de la ley de Dios. Eso es lo que estaba mal en ellos. Ellos le daban más valor a sus inventos humanos que a lo que Dios había establecido. Eso era lo que estaba mal. Y eso es lo que nosotros estamos hablando cuando hablamos del tipo de terreno. Usted tiene que escoger cuál terreno. Pero hay un terreno que es la arena, y ese terreno de la arena es cuando nosotros nos inventamos nuestras reglas. Nosotros nos inventamos qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos sirve, y entonces decimos, bueno, este versiculito que está aquí ya no se aplica tanto para mí. Es que yo vivo en otra época. Es que yo soy del siglo XXI, estamos hablando del siglo I, ya eso no es para mí. Y entonces lo acomodo, la palabra de Dios, a mis intereses, a lo que me funciona. No, es que eso no me funciona. La Biblia dice no mentirás. No, pero es que si yo no miento en mi trabajo me echan. O sea, mi trabajo es de mentiras. O sea, ya usted sabe que si trabaja aquí va a mentir. Entonces tengo que el trabajo, porque si no, no como, porque mire que...
Entonces acomodo la palabra de Dios. Ese es estar en un terreno de arena movediza. Vivo bajo mis opiniones, mis normas humanas. Entonces yo me invento mi propia justicia y yo digo, yo soy buena porque yo hago esto. Pero mire que la Biblia dice, no, pero es que yo hago lo demás. Entonces yo soy buena por esas otras cosas que hago. Esa es mi justicia. Hay un teólogo de los años 1900, inicios de los 1900, que él describía a estas personas así. Lo voy leyendo despacito para que lo entendamos, porque son oraciones muy de una persona de los años 1900. Dice: llevan sus cuerpos a la casa de oración, pero no sus almas. Adoran con sus bocas, pero no en espíritu y en verdad. Son muy rigurosos en cuanto a la inmersión o a la comunión temprano en la mañana, pero no le prestan ninguna atención a guardar sus corazones con toda diligencia. Se jactan de su ortodoxia, pero no tienen en cuenta los preceptos de Cristo. Multitudes de cristianos profesos se abstienen de hechos externos de violencia, pero no dudan en robarle a sus vecinos el buen nombre al propagar malos informes sobre ellos. Contribuyen con regularidad al salario del pastor, pero no se amilanan por falsear sus bienes y engañar a sus clientes, convenciéndose de que negocio es negocio. Tienen más consideración por las leyes del hombre que por las de Dios, porque el temor de Dios no está delante de sus ojos. Así describe a esta persona. Y creo que no hay mucha diferencia entre hoy y en los años 1900. No hay mucha diferencia. O en el primer siglo, cuando leemos la Biblia. Siguen habiendo dentro de la iglesia personas como los fariseos, como los escribas. Personas que han construido su vida, sus fundamentos, sus valores sobre sus propias creencias y no sobre lo que Dios dice que tenemos que hacer. Entonces tenemos que escoger cuál va a ser usted, en cuál terreno va a construir usted. ¿Va a ser el que construye sobre la roca o va a ser el que construye sobre la arena? También tenemos que decidir entre dos tipos de oidores. ¿Cuál vamos a hacer? ¿El prudente o el insensato? Entonces vamos a ver el prudente. Dice que el prudente es el hombre que edifica su casa sobre la roca. Y cuando hablamos de la roca, aquí en este pasaje se refiere a la palabra de Dios. A eso se refiere. Este constructor es aquel que construye sobre la base de la palabra de Dios. Ese es el constructor prudente. Edifica sobre la roca equivale a obedecer la palabra de Dios. Entonces, aquí es donde nos tenemos que evaluar. ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios o no estamos obedeciendo la palabra de Dios? Soy un oidor prudente, un oyente imprudente. ¿Cuál soy? Me hablan, ¿verdad? Y escucho los sermones, porque vea que la enseñanza es para nosotros, los que hemos escuchado el evangelio. Escucho los sermones, escucho las prédicas, escucho las enseñanzas y me entran por un oído y me salen por el otro. Salgo de la iglesia porque aquí venimos y decimos, wow, la prédica estuvo buenísima, la prédica y la alabanza, gloria a Dios, la presencia del Señor se movió. Salgo por esa puerta y en la esquina me preguntan de qué predicaron y ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Eso es un oyente y insensato, pero el prudente edifica su casa sobre la palabra de Dios. Esa es la marca del discipulado. Si usted es un discípulo del Señor, si usted se considera un seguidor de Cristo, la marca, lo que a usted lo identifica como seguidor de Cristo, no es que usted se llame cristiano, no es que usted se llame evangélico, no es que usted se llame pentecostal, no, es que usted sea obediente a la palabra de Dios.
Eso es lo que nos identifica como seguidores de Cristo. Ahora, Santiago, el libro de Santiago lo dice así. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla ¿cómo? En práctica. No solo es escucharla, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, serías como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y se te olvida cómo eres. Entonces tenemos que escuchar la palabra y hacer la palabra, obedecer la palabra, ponerla en práctica. Es que eso no me gusta tanto, eso de amar al prójimo no va conmigo. Obedezca. Es que mire, es que eso de que me manden a perdonar, no es como que yo no soy de dar tanto perdón. Obedezca. Mire, es que no sé, eso como de venir a orar y que la oración y que acabamos de terminar semana de oración, eso no, a mí no. Obedezca. Como uno le dice a los hijos de uno, ¿verdad? En la obediencia hay bendición. Lo sabemos, pero como los huilas de uno les entra por un oído. No estoy hablando de Lucy, ya ella está grande, ella está ahí sentada escuchando la palabra, ¿verdad? Estoy hablando de los otros. En la obediencia hay bendición, hermanos, en la obediencia hay bendición. En la obediencia hay bendición. Y la palabra nos está diciendo, hey, si su experiencia con el evangelio es vacía y superficial y de corta duración o no lo es, ¿qué cristiano va a ser usted? ¿Va a ser un cristiano que olvida la palabra de Dios? ¿Va a ser un cristiano superficial, que a usted le gusta el cristianismo así, pero apenitas, sí? Y como que nadie se da cuenta que usted es cristiano. Como que soy cristiano los domingos en la mañana y después allá dice que medio. Pero no mucho porque porque mucho, tanta pandereta no es bueno. Mucho puedo caer en pecado. No, mucho, eso es fanatismo. Eso es ser superficial. O somos o no somos. O usted es un discípulo del Señor o no lo es. O usted es un obrero, un siervo, una persona prudente, un oyente prudente o no lo es. O es insensato. Juan lo dice así. Voy a darle 3 pasajes para que nos quede bien claro. Juan es todo amor, ¿verdad? Juan en sus cartas es amor, ¿verdad? Él dice, ¿podemos estar seguros de que conocemos a Dios? Sí. ¿Obedecemos qué? Okay, entonces usted tiene seguridad. Usted dice, yo estoy seguro de que conozco a Dios o no conozco a Dios. La seguridad se la da si usted obedece sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es que un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así como sabemos que vivimos en Él. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir según como Jesús vivió. Y Pedrito, porque Juan es todo amor, pero Pedrito es todo, ¿verdad? Pablito es todo fuerte para hablarnos ¿verdad? Entonces Pablo lo dice de esta manera. En Tito dice, todo es puro para los corazones, los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son, dígalo usted para no decirlo yo, son y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. ¿Ves? Pablo es como nos sacude un poquito más. Pablo dice, algunos dicen que conocen a Dios, pero no lo conocen porque no lo obedecen. Y entonces como no lo obedecen, son detestables, desobedientes y no sirven para nada. Bueno, no dice para nada, para hacer nada bueno. Para hacer nada bueno. Hey, esos son los desobedientes a la palabra del Señor.
Entonces, la única confirmación que nosotros tenemos o podemos tener de la salvación es una vida obediente. Es la única confirmación. Los pasajes anteriores a los que estamos leyendo dicen que se acercaron algunos hombres y dijeron: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre servimos, Señor, nosotros cantábamos todos los días, todos los domingos, Señor, Señor, nosotros servíamos en la iglesia, Señor, nosotros predicábamos. Y Jesús dice: no los conozco, no los conozco. Ay, pero Señor, ¿cómo? Si yo estaba en el equipo de DC Kids, Señor, y yo cantaba con los niños y les daba. Y Jesús: no te conozco. Pero ¿cómo, Señor? Si yo estaba al frente todos los domingos tocando el instrumento ahí, toda la iglesia me conocía a mí. Sí, pero yo no te conozco. No te conozco. Y todavía Lucas me gusta montones, porque en Lucas 46 dice: ¿por qué, Jesús hablando, por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? Aquí no hay para decir amén, aquí hay para decir ay. ¿Por qué Jesús está diciendo: por qué me llaman Señor? Señor es dueño, amo absoluto, Kyrios. Él es mi Señor, eso es lo que significa Señor. ¿Por qué me siguen llamando Señor si no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? No los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo? Si hicimos milagros. Pero ¿cómo? Si teníamos ministerio. Pero ¿cómo? Porque son oyentes desobedientes. Oyentes desobedientes. Entonces, la única confirmación que nosotros podemos tener de la salvación en nuestra vida es la obediencia. Y edificar sobre la roca es edificar sobre todo lo que hemos estado estudiando. Edificar sobre las bienaventuranzas, sobre la visión bíblica acerca de cómo nosotros tenemos que vivir, que tenemos que sufrir, tenemos que llorar, tenemos que tener misericordia con los demás. Edificar sobre la roca es perdonar a otros. Edificar sobre la roca es una vida de obediencia. Edificar sobre la roca es tener la visión bíblica de lo que Dios habla del mundo. Edificar sobre la roca es tener la visión de las escrituras, es tener y hacer lo que la Biblia dice, es ser auténticos, es no tener hipocresía. Todo lo que hemos estudiado acerca del Sermón del Monte. Es edificar sobre la roca, es tener buen testimonio, ser la sal, ser la luz. Edificar sobre la roca es tener tiempo de oración. Edificar sobre la roca es despojarnos del orgullo. Tener un corazón perdonador, un corazón humilde, un corazón manso, lleno de misericordia. Edificar sobre la roca es esforzarnos para caminar por el camino estrecho. Todo lo que hemos estudiado, eso es edificar sobre la roca. Por eso es lo último que Jesús dice. Él dice: todo lo que les he estado predicando por horas, toda la manera de conducirse que les he dicho, cómo se conduce un hijo de Dios, cómo vive un ciudadano del reino, todo eso es edificar sobre la roca. Pero al final usted decide. Al final usted toma la decisión. ¿Qué quiere hacer? Entonces podemos ser prudentes, pero también podemos ser insensatos. Insensatos del que construyó sobre la arena. La arena está compuesta de mis opiniones. La arena está compuesta de mi voluntad, lo que yo quiero hacer, lo que me conviene, mi justicia, lo que yo considero bueno, lo que yo considero malo. Esa es la arena. La arena es mi pensamiento. La arena es mi realización personal, donde yo me sienta cómodo, donde me prediquen lo que a mí me gusta. Yo solo escucho los sermones que me gustan, los que me hacen sentir bien. Ese es la arena es la autosuficiencia. Yo no necesito a Dios. Es que yo necesito a Dios los domingos, pero en mi trabajo no lo necesito. Yo sé hacer mi trabajo, ahí no necesito a Dios. Es que yo necesito a Dios cuando estoy enferma, pero para ir ahí a pelearme con los vecinos, yo no necesito a Dios.
Entonces, eso es la autosuficiencia. Necesito a Dios para unas cosas, pero para otras cosas no. La arena es cuando yo tengo un corazón que no es enseñable, que no es moldeable, que no permito que la enseñanza entre hasta lo más profundo de mi corazón y corte. Dice un pasaje, no lo puse, pero apúntelo, me gustó mucho, 2 Timoteo 3:7. Dice así, los que edifican sobre la arena, dice: siempre están detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. 2 Timoteo 3:7. Siempre están detrás de nuevas enseñanzas. Uy, ¿viste lo que sacó? Y tome, le mando el link. No, escuche este predicador, está buenísimo. Tome este otro link. Ya escuchó el nuevo podcast de fulanito, aquí se lo mando, escúchelo, está buenísimo. Y escuchamos porque siempre andan en busca de nuevas enseñanzas. ¿Qué salió? ¿Qué está de moda? ¿Cuál es el pastor más famoso del momento? Dice, pero nunca logran entender la verdad. Nunca. Es una enseñanza superficial. Reciben una enseñanza superficial. Eso es edificar sobre la arena. Ahora, hay algunas características. Le pedí al pastor Luis que si podíamos enviar la presentación a la lista de difusión de la iglesia, porque hay algunas características, son muchas, y me gustaría que usted las leyera con detenimiento, pero no tengo el tiempo para poder explicar cada una de estas, ¿verdad? Pero el insensato siempre tiene prisa. El insensato, el deseo primero es complacerse así, sentirse bien, ¿verdad? La iglesia es una solución rápida, peco y el domingo voy, y peco y empato, ¿verdad? Peco y rezo y empato, ¿verdad? El discipulado tiene que ser fácil, rápido, yo no me voy a complicar estar yendo a aprender la palabra del Señor. Entonces hay un montón de características que vienen. No tiene tiempo para escudriñar la palabra, la confesión, ¿verdad? No está dispuesto a declarar salva a una persona. El insensato también le gusta el camino fácil, ¿verdad? Todo sencillo, que no me pongan muchas reglas, que no me pongan muchas restricciones. Es que yo no voy ahí porque ahí me van a decir que no. Entonces mejor me quedo viendo desde la casa, pero soy cristiano, pero mejor desde la casa. Ese es el insensato. Ahí ustedes van a tener varias características de un hombre insensato. Pero vamos a lo último que tenemos que decidir. Ya vimos que usted va a decidir entre dos cimientos, ya sea la arena o ya sea la roca. Usted va a decidir entre dos tipos de casa, una insegura, otra insegura. Entre dos tipos de oyentes, uno insensato y uno prudente. Y usted va a tener que decidir entre dos tipos de casas, una segura o una insegura. La única diferencia que podemos encontrar en la Biblia con respecto a estas casas es cómo les afectó la tormenta. Es la única diferencia. Seguro eran iguales, seguro fueron construidas en el mismo material, seguro tenían el mismo diseño, pero había una diferencia en ellas, en cómo les afectó la tormenta. Dice que vinieron las lluvias, las muchas aguas, y una de las casas, la casa del prudente, pudo resistir, pudo ser sacudida, pero se sostuvo, mientras que la casa del insensato cayó. Y dice que cayó con gran estruendo, se derribó, no aguantó. Pero es la misma adversidad, tuvieron la misma adversidad. Y nosotros en nuestro caminar diario, recuerden, ¿cuántos se consideran cristianos aquí? Recuerden, a nosotros los cristianos se nos prometió sufrir. Recuerda, ahí está en la Biblia. Se nos prometió sufrir. Se nos dijo que íbamos a tener calamidad, que íbamos a tener sufrimiento. Y en nuestro caminar, en esta carrera que vamos en el cristianismo, mientras nos acercamos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, mientras nos acercamos a tener una vida eterna con el Rey de Reyes y Señor de Señores, vamos a sufrir. Va a venir la prueba, va a venir la calamidad, va a venir la muerte, va a venir la enfermedad, va a venir el llanto, va a venir el sufrimiento, va a venir el rechazo.
va a venir la angustia, va a venir la desesperación. Dice, el que quiere ser seguidor de mí, tome su cruz. La cruz es un símbolo de sufrimiento. Eso es lo que representa la cruz. Entonces nosotros va a venir la prueba. Por más que queramos, ¿verdad? Y que usted diga, no, es que yo estoy con Cristo, es que con Cristo las cosas sí son diferentes, porque ahora tenemos un fundamento diferente. Pero la tormenta va a venir. Y eso es lo que marcó la diferencia. ¿Qué tipo de casa quieres? ¿Qué tipo de vida tienes? Una vida que va a soportar en la tormenta y se va a levantar y va a decir, Él es mi roca firme, Él es mi refugio. O vas a tener una casa que en la primera crisis, una vida que en la primera crisis se derrumba y dice, eso no sirve para nada. Ser cristiano no sirve para nada. Mejor me voy a probar otras cosas. Es que si me voy a hacer cristiano para sufrir, mejor sufro en el mundo. ¿Cuál tipo de vida quieres tener? Porque usted es el que escoge. Cuando nosotros edificamos sobre la roca, la tormenta va a venir, pero de su corazón va a salir palabra que te va a sostener. De cuando viene la enfermedad y toca la puerta de nuestra casa y entra y usted dice, no, pero yo estoy sobre la roca, y la palabra de Dios dice que Él llevó todas nuestras enfermedades y que Él llevó todas mis dolencias. Pero si estás sobre la arena y viene la enfermedad, usted dice, ya me morí, ¿ya para qué? Mejor vivo lo que me resta de vida. O caigo en desesperación, en angustia, en ansiedad, porque no tengo algo que me fundamente, algo que me sostenga en el momento de la dificultad. Esa es la diferencia entre las dos casas. Dice, el resultado de rechazar a Jesús y su palabra, que ese es el resultado, ese es el final, la conclusión. Cuando yo no soy obediente a su palabra, cuando Dios me habla y yo vengo y escucho y yo salgo y es como que no me dijera nada. Cuando yo sé y estoy frente a una situación donde tengo que tomar una decisión y el Espíritu Santo me está recordando lo correcto y yo es como que lo callara y dijera, no, es que no quiero hacer eso, quiero hacer lo que me conviene. Dice, y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Su destrucción, quedó totalmente demolida su vida, su casa. Dejó al constructor sin nada. Ese es el destino de quienes se edifican sobre sus ideas humanas, sobre su filosofía, sobre su propia justicia, sobre lo que creen es bueno, sobre la conveniencia. Ese es el destino. El destino es grande, será su ruina. Y lo más triste es que no solo habla de una vida destruida, sino lo más triste es que habla de que el destino es una muerte eterna. Es una muerte eterna. El destino de los desobedientes es el infierno. El destino de los desobedientes es estar con Satanás. Ese es el destino de los desobedientes. No es solo que sí, ahí la vida. No, es que usted tiene un destino eterno. Todos estamos hechos para la eternidad. Todos fuimos creados para la eternidad. Y usted decide aquí en la tierra en qué lugar quiere pasar su eternidad. Usted lo decide aquí. Una vez que usted muera, ya no hay tiempo de decir, ay Señor, me equivoqué, perdón, voy cambiando. Ya no hay tiempo. No, Señor, es que usted sabe que yo estaba indeciso, pero ya ahora sí yo me decido por ti. No, usted murió ya. Usted compró el tiquete de su eternidad aquí, ahorita, mientras está vivito. Su tiquete de la eternidad usted lo adquiere ahorita. Y usted decide dónde pasar su eternidad. Usted decide si es obediente o es un desobediente. Ya vimos Santiago, pero les voy a leer Proverbios y voy cerrando con estos versos, con este. Dice Proverbios, hay una generación que se considera pura, ¿en qué? En su propia opinión. No es que yo soy buena, no es que yo soy bueno,
No, es que yo no le doy vuelta a mi marido. Yo no fumo, yo no tomo, yo no ando en fiestas. Yo trabajo, voy a la iglesia, sirvo, yo soy bueno en nuestras propias justicias. Y se lo digo porque yo una vez fui confrontada con esto y creo que se los he contado. Yo siempre dije, yo soy la buena de la familia, mis hermanos son las ovejas negras. Nosotros somos 5 y mis hermanos siempre fueron tremendillos. Ahora son tremendillos para el Señor, para la gloria de Dios. Bueno, mi hermano, ustedes saben, pastor de niños, Esteban. Mi hermana está viniendo a la iglesia, la menor. Pero yo siempre dije, no, yo soy la oveja blanquita, la oveja linda de la casa. Yo no le di que hacer a mi mamá. Yo era tranquilita. Yo iba a estudiar y me devolvía. Siempre estuve desde los 14 años metida en la iglesia. Todo era iglesia. Yo no era contestona, no era desobediente. Siempre tuve como hacerle caso a mis 2 papás. Entonces yo dije, yo soy buena. Y el Señor me lleva al pasaje que me dice que todo lo bueno que hay en mí son como trapos de inmundicia. Y déjeme explicarle qué eran los trapos de inmundicia, y con esto cierro. En aquella época no existían toallas femeninas. Y la menstruación era algo que era visto como algo sucio, como algo que contaminaba. Además, donde se sentaba la mujer con menstruación no se podía tocar. Era algo que contaminaba. Y como no habían toallitas, ¿verdad?, como las que usamos hoy, entonces las mujeres usaban un trapito. Entonces ese trapito es lo que Jesús está diciendo. Eso es un trapo de inmundicia. Todo lo que usted considere bueno en usted por su propia justicia es un trapo de inmundicia. Porque lo único bueno que hay en usted y en mí se llama Jesús. Se llama Jesús. Entonces decida hoy, hermano. Decida hoy. Decida cuál fundamento, en cuál terreno usted va a construir. Decida hoy si usted va a ser obediente o desobediente. Decida hoy cómo va a ser su casa en medio de la tormenta. Cierre sus ojitos ahí donde usted está. Y dígale al Señor, empieza a orar. Y dígale al Señor, si usted necesita pedirle perdón porque usted ha estado construyendo sobre lo que usted cree que es correcto, o ha estado acomodando la palabra de Dios a su beneficio, pídale perdón al Señor. Dígale, Señor, he sido un joven, tal vez sos un joven hoy en día, y dígale, Señor, he sido un joven que estoy acomodando la Biblia a lo que me conviene y no quiero llegar a mi adultez siendo un desobediente. O si tal vez ya sos un adulto o incluso un adulto mayor y has estado viviendo en desobediencia, dígale, Señor, perdóname. Esta mañana quiero volver mis ojos, volver mi rostro a lo que tú dices que es correcto. Yo quiero ser un hombre, una mujer sensata, prudente, obediente, temerosa, que no solo oye y aprueba tu palabra, sino que la oye, la aprueba y la pone en práctica. Señor, danos el querer como el hacer. Esta mañana, Señor, queremos tomar la decisión por ser hombres y mujeres que caminen en obediencia. Hemos cerrado toda una serie de enseñanzas donde nos has mostrado una y otra vez cómo tengo que ser yo en mi vida, cómo debo comportarme, cómo debo hablar, cómo debo dirigirme, cómo debo construir mi vida. Y a veces, Señor, sigo en la misma majadería de hacerlo en mis propias fuerzas, de hacerlo a mi manera, de hacerlo como me conviene. Señor, sigo de majadera, pero esta mañana te queremos pedir perdón y tomar una decisión. Yo no quiero llegar al cielo y decir, Señor, Señor, y que me diga, no te conozco. No te conozco. Y contar, Dios, pero ¿cómo si tengo años en la iglesia? Y que me digas, no te conozco. Quiero llegar al cielo y que me digas, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, entra.
entra. Señor, quiero que me conozcas por mi obediencia. Quiero que conozcas a Iglesia DC por la obediencia, porque hemos tomado una decisión de seguir tus pasos, de cumplir tu palabra, de ser luz para otros, de escoger el camino correcto, ser una iglesia de hijos obedientes. Señor, ayúdanos en los momentos de dificultad. Ayúdanos cuando nos esté costando hacer lo correcto en nuestro trabajo, hacer lo correcto delante de un jefe, hacer lo correcto en nuestro negocio, hacer lo correcto en el vecindario, hacer lo correcto en nuestra familia. Señor, ayúdanos a hacer lo correcto, a obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.